La Cueva del Diablo. La Cueva del Diablo se abre en lo profundo de la Sierra Michoacana como una herida antigua que nunca terminó de cerrar, escondida entre cerros cubiertos de encinos y senderos que solo conocen los pastores y los muertos. Desde lejos no parece más que una grieta oscura en la roca, pero quienes se han acercado aseguran que el aire cambia antes de verla, como si el lugar respirara por su cuenta. Los habitantes de los pueblos cercanos aprendieron desde hace generaciones a no pronunciar su nombre en voz alta cuando cae la noche. Prefieren decirle, ese sitio, o simplemente guardar silencio, porque creen que nombrarla es una forma de llamarla y nadie quiere que algo responda. Los ancianos cuentan que la cueva existía antes de que se levantaran las primeras iglesias, antes incluso de que los caminos fueran caminos. Dicen que los antiguos ya la señalaban como un punto donde el mundo se adelgaza, donde lo que no debe cruzar a veces logra asomarse. El acceso a la cueva está rodeado de piedras marcadas con símbolos desgastados por el tiempo. Algunos parecen cruces, otros figuras más antiguas que nadie en el pueblo sabe explicar. La lluvia los ha ido borrando, pero aún conservan una sensación inquietante, como si observaran al visitante. Al amanecer, la entrada permanece en sombra incluso cuando el sol ilumina todo alrededor. No importa la hora ni la estación, siempre hay un frío persistente que brota desde el interior, un aliento húmedo que huele a tierra vieja y a algo más difícil de nombrar. Muchos aseguran que la cueva no siempre estuvo allí. Según una leyenda, se abrió una noche sin luna, después de un temblor que sacudió la región y despertó a los animales. Al día siguiente, donde antes había roca sólida, apareció el hueco oscuro. Otros relatos dicen que la cueva fue sellada en tiempos remotos, pero que alguien, por ambición o desesperación, rompió los antiguos sellos. Nadie sabe quién fue, solo que después de eso comenzaron las desapariciones. El primer caso registrado en la memoria colectiva fue el de un arriero que buscó refugio durante una tormenta. Su burro regresó solo al pueblo, empapado y con los ojos desorbitados. Del hombre no se volvió a saber nada. Días después, un grupo de hombres armados con antorchas entró a la cueva para buscarlo. Salieron horas más tarde, pálidos y temblorosos, sin decir palabra. Jamás aceptaron explicar qué vieron ahí dentro. Desde entonces, la cueva se convirtió en un punto prohibido, pero también en un imán para los curiosos. Cada generación tiene a alguien que no escucha advertencias, convencido de que los relatos son exageraciones para asustar. Algunos jóvenes dicen que por las noches se escuchan murmullos que salen del interior, como rezos al revés o palabras dichas en una lengua que no pertenece a este tiempo. Cuando el viento sopla desde la montaña, los sonidos parecen más claros. Los animales evitan el lugar. Ni las aves anidan cerca ni los perros se acercan sin mostrar señales de angustia. Los caballos se detienen a varios metros y se niegan a avanzar, como si percibieran algo invisible. Hay quienes afirman que la cueva no es muy profunda, que apenas se recorren unos metros antes de encontrar un derrumbe. Otros juran que cambia por dentro, que los pasajes se alargan y se retuercen dependiendo de quién entra. Un viejo minero aseguró que intentó cartografiarla una vez. Marcó las paredes con tiza, pero al regresar no encontró ninguna de sus marcas. En su lugar, había símbolos que no recordaba haber hecho. La humedad dentro del lugar no es normal. El agua gotea desde el techo incluso en épocas de sequía, formando charcos que reflejan más de lo que deberían. Algunos dicen haber visto movimientos en esos reflejos. Las historias hablan de sombras que no coinciden con las antorchas, figuras que se deslizan por las paredes y desaparecen cuando uno intenta enfocarlas. No atacan, no hablan, solo observan. Los sacerdotes del pueblo intentaron bendecir la entrada en más de una ocasión. La primera cruz colocada apareció partida a la mañana siguiente. La segunda simplemente desapareció. Después de eso, la iglesia decidió no insistir. Algunos creen que el lugar no responde a símbolos religiosos, sino a algo más antiguo, algo que no reconoce autoridad humana. Durante la revolución, un pequeño grupo de hombres se refugió en la cueva para esconder armas. Nunca regresaron por ellas. Años después, un campesino encontró uno de los rifles oxidado a varios metros de la entrada, como si alguien lo hubiera arrojado desde adentro. Nadie pudo explicar cómo llegó ahí, ya que el arma estaba intacta, pero el metal parecía haber envejecido décadas en cuestión de días. Los relatos más inquietantes hablan de voces que llaman por el nombre del visitante. No gritan ni amenazan. Usan un tono cercano, casi familiar, lo suficiente para dar un paso más. Quienes han escuchado esas voces aseguran que no provienen de un solo punto, sino de todas direcciones al mismo tiempo, como si la cueva misma hablara.
Algunos creen que la cueva es una puerta, otros, que es una trampa. Hay quien dice que es ambas cosas, dependiendo de lo que la persona lleve en el corazón al entrar. Un anciano purépecha afirmó antes de morir que el sitio era un castigo, no para los vivos, sino para algo que quedó atrapado allí hace mucho tiempo. Según él, la cueva no protege al mundo de eso, sino a eso del mundo. Las noches de luna nueva son las más temidas. En esas fechas, el silencio alrededor de la cueva es tan absoluto que duele en los oídos. Ni grillos ni viento, solo una quietud antinatural. Al amanecer siguiente, a veces aparecen huellas alrededor de la entrada. No son claras ni definidas, pero no corresponden a ningún animal conocido en la región. Las autoridades locales han intentado cercar el área, pero las cercas siempre terminan derribadas sin señales de fuerza, como si simplemente hubieran decidido no estar ahí. A pesar de todo, la cueva sigue llamando, no con palabras, sino con una sensación persistente, una curiosidad que se instala lentamente en la mente de quien escucha hablar de ella demasiado tiempo. Así, la cueva del diablo permanece, silenciosa y paciente, esperando a que alguien más decida cruzar el umbral y descubrir si las leyendas se quedan cortas o si la verdad es aún más inquietante. Con el paso de los años, la cueva comenzó a infiltrarse en la vida cotidiana del pueblo de formas sutiles. No era necesario acercarse a ella para sentir su influencia, bastaba con soñar. Varias personas empezaron a compartir sueños similares, pasillos interminables, ecos de pasos detrás de ellos y una sensación constante de estar siendo observados. Al principio nadie quiso admitirlo en voz alta. En comunidades pequeñas, el silencio es una forma de protección. Pero los sueños se volvieron más insistentes y comenzaron a afectar el ánimo de la gente, volviéndolos a irascibles, distraídos, como si una parte de su atención estuviera siempre en otro sitio. Un maestro rural fue el primero en anotar lo que ocurría. Escribía cada mañana lo que había soñado la noche anterior y pronto notó patrones que no podía ignorar. Los símbolos se repetían, así como una figura indefinida que parecía guiarlos hacia un punto oscuro. Cuando compartió sus apuntes con otros, descubrió que muchos habían visto lo mismo. Ninguno quiso seguir hablando del tema después de eso. El miedo no estaba en los sueños, sino en la coincidencia. La cueva también comenzó a alterar el entorno. Algunos caminos parecían más largos de lo normal cuando se pasaba cerca del cerro. Personas que conocían la región desde niños se desorientaban sin razón aparente. Hubo quienes afirmaron que el tiempo se comportaba de manera extraña en los alrededores. Jornadas que parecían breves terminaban extendiéndose hasta el anochecer, mientras que otras se desvanecían sin dejar recuerdo claro de lo ocurrido. Un grupo de estudiantes universitarios llegó una vez con la intención de documentar el sitio. Traían cámaras, cuadernos y una seguridad que rayaba en la arrogancia. Se instalaron en el pueblo durante una semana, haciendo preguntas que incomodaban a los habitantes. La noche antes de subir al cerro, varios de ellos despertaron sobresaltados, convencidos de haber escuchado golpes en las paredes del hospedaje. Al revisar, no encontraron nada, pero la sensación de vigilancia persistió. Aún así, decidieron continuar. Subieron temprano, siguiendo un sendero apenas marcado. La cueva los recibió con el mismo frío constante, indiferente a su presencia. Horas después, solo dos regresaron. No llevaban cámaras ni notas, y se negaron a explicar qué había ocurrido. Abandonaron el pueblo esa misma tarde sin mirar atrás. Con el tiempo, el acceso al cerro fue quedando cubierto por vegetación espesa. Algunos decían que la naturaleza misma intentaba ocultar la entrada, como si supiera que algo no debía ser perturbado. Sin embargo, cada cierto tiempo aparecía alguien nuevo, guiado por rumores o desafíos personales. La cueva parecía atraer a quienes cargaban culpas, dudas profundas o deseos no resueltos. Una mujer del pueblo aseguraba que la cueva se manifestaba según las debilidades de cada quien. Para algunos ofrecía respuestas, para otros castigo, pero nunca daba exactamente lo que se buscaba. En una ocasión, después de una fuerte lluvia, el interior se inundó parcialmente. El agua arrastró hacia afuera objetos antiguos, trozos de madera, fragmentos de tela irreconocibles. Nadie quiso tocarlos. Al secarse el terreno, todo volvió a la normalidad, excepto por un detalle inquietante. La entrada parecía ligeramente más amplia, como si la cueva hubiera respirado. Los niños comenzaron a evitar el cerro incluso de día. Decían que desde lejos se sentían mareados, como si algo los empujara a alejarse. Sus juegos cambiaron de rumbo sin que nadie se los pidiera. Algunos adultos empezaron a escuchar sonidos por la noche dentro de sus casas, pasos lentos, arrastres suaves,
pero al encender la luz no había nada. Los perros aullaban sin motivo aparente. Un hombre mayor confesó que una noche despertó con la certeza de que la cueva estaba dentro de su habitación. No físicamente, sino como una presencia, una sensación de profundidad imposible de ignorar. Los curanderos locales intentaron rituales antiguos para calmar el ambiente. Encendieron copal, pronunciaron palabras heredadas de sus abuelos, pero incluso ellos admitieron que algo se resistía. Decían que la cueva no estaba enojada, sino atenta, como si estuviera aprendiendo de quienes la rodeaban. Hubo un periodo en que las historias parecieron disminuir. Meses de aparente tranquilidad devolvieron cierta calma al pueblo. Algunos pensaron que el peligro había pasado, pero los ancianos sabían que ese silencio no era un final, sino una pausa. La cueva siempre esperaba. Una madrugada, se escuchó un estruendo seco proveniente del cerro. No fue un temblor ni un derrumbe, fue un sonido hueco, profundo, que hizo vibrar ventanas y despertó a todos. Al amanecer, la entrada seguía ahí, intacta, pero el aire alrededor se sentía distinto, más pesado, como antes de una tormenta que nunca llega. Desde ese día, la gente empezó a sentir una urgencia inexplicable, una sensación de que algo estaba por ocurrir. Nadie sabía qué, solo que la cueva del diablo no había terminado de contar su historia. Después del estruendo, el pueblo quedó suspendido en una tensión constante. Nadie lo decía abiertamente, pero todos sentían que algo se había desplazado, como si la cueva hubiera cambiado de lugar sin moverse. El cerro era el mismo, pero la sensación no. Los días siguientes trajeron nieblas espesas que descendían al amanecer y tardaban horas en disiparse. Desde ciertos ángulos, el cerro parecía más alto, más cercano, como si avanzara lentamente hacia las casas. Algunas personas comenzaron a olvidar cosas simples, nombres, caminos conocidos, fechas importantes. No era un olvido brusco, sino un deslizamiento suave de los recuerdos, como arena entre los dedos. Un joven afirmó haber entrado a la cueva en sueños y despertar con tierra bajo las uñas. Nadie supo qué decirle. Él mismo parecía no recordar por qué lo había hecho. Los espejos en algunas casas empezaron a resultar incómodos. No reflejaban nada extraño, pero la gente evitaba mirarse demasiado tiempo, con la sensación de que algo podía parpadear al otro lado. Un campesino encontró una grieta nueva en su parcela, una abertura pequeña que despedía el mismo aire frío de la cueva. Al día siguiente, la grieta había desaparecido, dejando la tierra intacta. Los caminos cercanos al cerro se volvieron silenciosos. Incluso los insectos parecían evitarlos. Caminar por ahí producía una sensación de lejanía, como si el mundo quedara atrás. Una mujer que vendía pan aseguró que, al pasar cerca, escuchó una voz que la llamó usando el apodo que solo su madre fallecida conocía. Soltó la canasta y corrió sin mirar atrás. Esa noche, varios vecinos escucharon llanto lejano proveniente del cerro. No era fuerte ni desesperado, sino bajo y constante, como si alguien llorara desde muy adentro. Algunos intentaron explicar todo como sugestión colectiva, pero cuando incluso los más escépticos comenzaron a sentir el peso de ese lugar, las explicaciones se agotaron. Un historiador regional llegó atraído por los rumores. Revisó archivos, habló con ancianos y descubrió referencias antiguas a un sitio similar, aunque nunca se mencionaba de forma directa. Los documentos hablaban de un lugar que guarda y de pactos olvidados. Mencionaban que no debía abrirse ni cerrarse por completo, solo vigilarse. El historiador subió al cerro una tarde acompañado por un guía local. Regresó solo al anochecer, desorientado, con la mirada perdida. Nunca volvió a escribir sobre el tema. Después de eso, la gente empezó a notar cambios en sí misma. Emociones que creían superadas regresaban con fuerza. Culpa, rencor, tristeza antigua. La cueva parecía reflejar lo que cada persona llevaba dentro, amplificándolo lentamente, sin prisa. Una noche, las campanas de la iglesia sonaron solas. Nadie estaba en el campanario. El sonido se extendió por todo el pueblo, grave y prolongado. Al mismo tiempo, desde el cerro llegó un eco profundo, como si algo respondiera. Los dos sonidos se mezclaron en el aire, creando una sensación imposible de explicar. Al amanecer, encontraron huellas alrededor de la iglesia, similares a las del cerro. Nadie quiso compararlas en voz alta. Los sueños se volvieron más claros. Ya no eran solo pasillos, sino habitaciones amplias, paredes húmedas y una presencia inmóvil al fondo, esperando. Algunos soñadores despertaban con palabras en la boca que no reconocían, sonidos antiguos que no pertenecían a ningún idioma moderno. Un niño dibujó la cueva sin haberla visto nunca.
Su dibujo mostraba pasajes que nadie había descrito antes. Cuando le preguntaron cómo sabía eso, respondió que la cueva se lo había enseñado. Los adultos empezaron a vigilar a los niños más de cerca. Temían que algo los llamara con mayor fuerza, por su inocencia o su curiosidad intacta. El cerro comenzó a desprender piedras pequeñas por las noches. No caían con violencia, solo rodaban lentamente, como si el terreno se acomodara. Algunos aseguraron que la entrada brillaba débilmente en la oscuridad, no con luz, sino con una ausencia de ella, un vacío más oscuro que la noche. Los ancianos se reunieron en secreto. Hablaron de historias que no se contaban desde hacía generaciones, de sacrificios simbólicos y promesas rotas. Decidieron que ya no bastaba con ignorar la cueva. Algo estaba despertando, y esta vez no parecía dispuesto a conformarse con observar desde lejos. El pueblo entero comenzó a sentir que el tiempo se cerraba, como un círculo que lentamente regresaba a su punto de origen. La reunión de los ancianos no trajo consuelo, solo confirmó un temor que nadie quería nombrar. Las historias antiguas hablaban de ciclos, de momentos en que la cueva exigía ser recordada, no adorada, no desafiada, solo reconocida. Decían que cuando el olvido se hacía profundo, el lugar despertaba para reclamar atención, no con violencia directa, sino filtrándose poco a poco en la vida de quienes lo rodeaban. Esa misma semana, el clima cambió de forma extraña. Días calurosos seguidos de noches demasiado frías para la temporada. La gente comenzó a enfermar sin causa clara, agotamientos repentinos, mareos, una sensación constante de cansancio. Un hombre despertó una mañana convencido de que había pasado la noche entera caminando. Sus botas estaban cubiertas de lodo seco, aunque nadie lo había visto salir de casa. Al preguntarle por dónde había ido, señaló el cerro sin dudar, pero no recordó nada más. Las sombras empezaron a comportarse de manera inquietante. En ciertos momentos parecían alargarse más de lo normal, apuntando siempre hacia la misma dirección. El sacerdote del pueblo intentó hablar de esperanza durante las misas, pero incluso él parecía distraído, como si escuchara algo que los demás no podían oír. Una tarde, un grupo de jóvenes decidió subir juntos al cerro, convencidos de que enfrentarlo era mejor que seguir temiéndolo. Regresaron antes del anochecer, en silencio, con una expresión que no era miedo, sino decepción profunda. Ninguno quiso explicar qué habían visto. Solo coincidieron en algo: la cueva los había reconocido. A partir de entonces, comenzaron a ocurrir pequeños cambios en las casas. Objetos que se movían del lugar, puertas que quedaban abiertas, marcas de humedad con formas caprichosas en las paredes. Nada parecía peligroso por sí solo, pero el conjunto creaba una sensación de invasión lenta, como si el pueblo dejara de ser completamente suyo. Una anciana afirmó que la cueva estaba creciendo, no en tamaño, sino en alcance, que ya no necesitaba que la gente entrara, porque estaba aprendiendo a salir. Los caminos del pueblo empezaron a formar curvas nuevas, casi imperceptibles. Quien caminaba distraído terminaba acercándose al cerro sin proponérselo. Un viajero que pasó una sola noche aseguró que nunca había sentido un lugar tan pesado. Partió al amanecer, dejando atrás pertenencias que no quiso recoger. Algunos habitantes comenzaron a oír su nombre pronunciado justo antes de dormir, no al oído, sino dentro de la cabeza, con una voz neutra, sin emoción. Los ancianos decidieron visitar el cerro una última vez, no para entrar, sino para recordar. Caminaron lentamente hasta la entrada y permanecieron ahí en silencio durante horas. No hicieron rituales ni palabras, solo estuvieron presentes, como se hacía antes. Esa noche, el pueblo durmió sin sueños por primera vez en mucho tiempo. El silencio fue profundo y extraño, pero no opresivo. Sin embargo, al amanecer, uno de los ancianos no despertó. Su rostro estaba en calma, como si hubiera terminado una larga conversación. El cerro permanecía inmóvil, pero el aire parecía más ligero, como después de una confesión. Algunos creyeron que todo había terminado. Otros supieron que solo se había alcanzado un equilibrio frágil. La cueva no había sido vencida ni sellada. Solo había aceptado, por ahora, su lugar en la memoria del pueblo. Pero en las noches más quietas, cuando nadie habla del cerro y la luna se oculta, aún se siente una atención silenciosa, paciente, como si la cueva del diablo escuchara, esperando el momento en que vuelva a ser olvidada. El tiempo pasó y el pueblo continuó con su vida, aunque nada volvió a ser exactamente igual. La cueva del diablo dejó de manifestarse de forma evidente, pero su presencia quedó integrada en la rutina, como una sombra aceptada. Los habitantes aprendieron a convivir con una prudencia nueva.
No se trataba de miedo constante, sino de una atención silenciosa, una forma de respeto que no necesitaba palabras. Las generaciones más jóvenes crecieron escuchando advertencias suaves, nunca amenazas. Se les enseñó a conocer el cerro desde lejos, a saludarlo con la mirada y seguir su camino. Algunos ancianos decían que la cueva no buscaba devorar ni castigar, sino recordarles a los humanos que hay límites que no deben cruzarse sin consecuencias. Con los años, los sueños regresaron, pero de manera distinta. Ya no eran pasillos interminables, sino espacios abiertos, silenciosos, como salas vacías esperando ser cerradas. Quienes soñaban con la cueva despertaban con una extraña calma, como si algo pesado hubiera sido colocado en su sitio correcto. El cerro se cubrió de vegetación más densa. La entrada de la cueva quedó casi oculta, visible solo para quien sabía exactamente dónde mirar. Los forasteros dejaron de preguntar. Algo en el ambiente los disuadía de profundizar demasiado. El pueblo volvió a ser un punto olvidado en los mapas. A veces, durante las lluvias, el agua corría hacia el cerro formando arroyos temporales. El sonido del agua al desaparecer en la tierra recordaba vagamente una respiración profunda. Un niño preguntó una vez qué había dentro de la cueva. Su abuelo le respondió que había historias que solo existían para que el mundo siguiera funcionando como debía. Esa respuesta fue suficiente. Con el paso de los años, algunas casas viejas fueron abandonadas, no por miedo, sino por el natural avance del tiempo. Otras se renovaron, integrando lo antiguo con lo nuevo. La iglesia dejó de sonar las campanas en ciertas fechas, no por superstición, sino por costumbre heredada. Nadie lo cuestionó. La cueva no volvió a expandirse, ni a llamar, ni a mostrarse. Permaneció en silencio, como un guardián dormido. Pero en las noches más largas, cuando el viento baja desde la sierra y apaga las luces una por una, el pueblo entero parece contener el aliento. No por terror, sino por reconocimiento. Porque todos saben, aunque no lo digan, que la cueva del diablo sigue ahí, intacta, paciente, recordando. Y mientras sea recordada, mientras exista en las historias susurradas y en las miradas que evitan el cerro al caer la noche, permanecerá tranquila, no como una amenaza, sino como un recordatorio eterno de que hay lugares que no necesitan ser conquistados para existir. Así, la cueva continúa, inmóvil y silenciosa, formando parte del paisaje y del tiempo, esperando nada y vigilándolo todo. Y el pueblo, consciente de ello, sigue adelante, sabiendo que algunos secretos no están hechos para resolverse, sino para convivir con ellos. Porque olvidar, en ese lugar, siempre ha sido el verdadero peligro. Si llegaste hasta acá, suscríbete a mi canal, y dale like a mis videos, y comparte los videos que más te gusten, activa la campanita, para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, y hasta pronto.